Estimadas y respetadas autoridades públicas, muy buenas tardes. Soy la doctora Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París. Soy abogada en contra del aborto y defiendo los derechos de los niños. Tal como les manifesté en mis videos anteriores, en el año 2019 yo fui la abogada que interpuso 2 demandas ante la Corte Constitucional con el objeto de que declarara los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil inconstitucionales porque no reconocen a la persona que existe desde el punto de vista biológico en el útero de la madre los mismos derechos que corresponden a cualquier persona después de nacida. ¿Sí? Por otra parte, pues yo solicité a los magistrados de la Corte Constitucional la prohibición de los métodos abortivos en gestaciones avanzadas, básicamente por los daños que producen en la vida, en la integridad personal, en la dignidad, eh, sobre todo en la salud de la madre y en el niño por nacer. También pues advertí los riesgos de discapacidad y prematurez que se presentan con frecuencia cuando la madre ha interrumpido voluntariamente su embarazo avanzado y luego en los embarazos siguientes pues puede tener un niño prematuro y la prematurez es una de las causas principales de morbilidad y discapacidad de los niños. Entonces, la señora que se aplica un aborto avanzado sufre daños en el cuello uterino, ¿sí? Que bien la pueden dejar estéril, que pueden lastimarla y pueden provocar hemorragias o perforaciones, ¿no? Los instrumentos que se introducen en el aparato reproductor de la mujer pues son metálicos, son invasivos, son artefactos, pues cuerpos extraños y con mucha facilidad dañan el cuello uterino, pues porque ya cuando hablamos de 22 semanas de gestación en adelante, ya no es aborto, sino interrupción abrupta del embarazo, ¿sí? Y se provoca con esta interrupción la inducción del parto. Entonces, una cosa es el aborto y otra cosa es el parto forzado antes de término. A partir de la semana 22 de la gestación, la mamá puede tener un parto, ¿sí? De un bebé, de una persona humana, cualquiera a otro recién nacido con las mismas características y la misma edad gestacional. Desde los 22 semanas hasta la 37, 39, los niños por nacer y después de nacidos tienen las mismas características y pueden sobrevivir fuera del útero a pesar de todas sus complicaciones, sufrimientos y enfermedades ligadas a la prematurez. Entonces, bueno, yo en mi documentación original suministré a la Corte Constitucional, siendo asesorada por el doctor Brent Roney, director de la Comisión de Reducción de Riesgos del Parto Pretérmino en Canadá. Entregué 363 investigaciones médicas. Fui clara en demostrar que para los expertos en medicina, sí, hay riesgos a largo plazo de la interrupción avanzada del embarazo en los niños, porque en embarazos siguientes alto riesgo de que los niños queden prematuros o prematuros extremos. Esos embarazos suceden así por los daños de los procedimientos abortivos quirúrgicos y pues demostré que de la misma prematurez, cuando hay poco oxígeno y sobre todo cuando el bebé tiene muy bajo peso, es muy probable que aparezca una parálisis cerebral, un retardo mental, un autismo. También hay discapacidad por ceguera, por sordera. Entonces, mi afán para dirigirme a la Corte Constitucional fue precisamente la discapacidad y la prematurez de los bebés, porque es preocupante que se están dañando las nuevas generaciones con estos procedimientos y que están llegando a nacimientos con secuelas. Entonces, toda la investigación en material médico, tal como yo lo mostré en los videos anteriores, pues los señores magistrados de la Corte Constitucional
no lo mencionaron, no lo tuvieron en cuenta y sobre todo pues lo encubrieron en su valor original y manifestaron que yo entregué otra cosa totalmente distinta. Entonces, encubrieron la información verdadera y la reemplazaron por párrafos de su autoría que no tienen información verdadera. Acá tenemos un ejemplo, el que les acabé de leer, ¿sí? En este comunicado de prensa se advierte que yo presenté documentos colmados de opiniones, que yo presenté entrevistas de terceros, literatura, que yo presenté material audiovisual. Es un material totalmente diferente al que yo le referencié y al que yo le entregué a los magistrados. Aquí en este párrafo que se informó en los medios de comunicación, acá en ningún momento se dice que yo presenté argumentos de salud pública y que yo presenté pruebas de daños y perjuicios por los abortos. Aquí no dice nada de eso. Entonces, pues yo no podía permitir que esta injusticia, y por eso es que me estoy dirigiendo a las autoridades competentes para que por favor se acrediten los riesgos, se acredite la veracidad y la autenticidad de mi trabajo con las demandas de inconstitucionalidad y pues se haga justicia en el tema del aborto y se obre con honradez. Entonces, yo de igual manera, pues encontré que la sentencia C088 del 2020 proferida por el magistrado Lizarazo tiene demasiados párrafos que no son de mi autoría y que el magistrado denigra, como si yo los hubiera escrito. Entonces, en esa sentencia aparece, por ejemplo, este párrafo. Este párrafo que subrayo aquí. ¿Sí? En ese párrafo se dice claramente con todo lo que encuentra demostrado la sala es que las pruebas incorporadas por la accionante durante el proceso y que ella entiende como pruebas científicas son en realidad un conjunto de documentos que se derivan de su propio proceso investigativo y que por ello están colmadas de interpretaciones subjetivas que más bien reflejan un modo particular del pensamiento acerca de la inconveniencia del aborto en los 3 casos en que la sentencia citada lo encuentra permitido. Bueno, entonces ellos dicen que yo considero que hay estudios científicos que demuestran, ¿no? Los daños del aborto, o lo que yo opino respecto a la revisión de la norma que lo permite. Pero ponen en duda que yo entregué pruebas científicas, entonces dicen que lo que ella entiende, ¿sí? Como pruebas científicas son realmente un conjunto de documentos que se derivan de sus investigaciones, o sea, da a entender que yo escribí unos documentos y me puse a investigar en internet, a copiar y a pegar la información relacionada con el aborto, y eso no es así. Por otro lado, pues dicen que yo hago interpretaciones subjetivas, no, nada de esto. Yo aclaro realmente que entregué esas investigaciones y que existen estos riesgos que merecen ser acreditados. La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó haber recibido de mi parte las investigaciones médicas. Entonces, pues, tal como lo vimos en los videos anteriores, pues, se viola la observación número 14 de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Cuando alguna autoridad del Estado encubre información de salud pública o la tergiversa, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos encontrar de un lado cuál fue
la adulteración que se realizó y el encubrimiento que se realizó de la información médica, de los riesgos, ¿no? No es inconcebible permitir una conducta que es delicada para la salud sin acreditar los riesgos que produce en la salud de las personas. Entonces, por eso yo me dirigí al Congreso a interponer pues la denuncia correspondiente, ¿no? Y ante las autoridades a las cuales me estoy dirigiendo, hablando en nombre de los niños, porque esos procedimientos reflejan sus efectos nocivos no en las madres, sino en los niños que tenga después, ¿sí? Entonces, entregué todo un listado de 363 investigaciones, la Secretaría General la reconoce. Por otro lado, el magistrado pues analiza en un cuadro cuáles fueron las disposiciones constitucionales que yo estimé vulneradas y cuáles fueron las razones que yo esgrimí para explicar que se violaron esas normas constitucionales por parte del artículo 122 del Código Penal. Entonces, yo me referí al artículo primero que de la Constitución, ese artículo lo que reconoce la dignidad humana, el artículo 2 que define pues que los deberes de las autoridades para cuidar la integridad personal y la vida. Tenemos también el artículo 4 que dice que las disposiciones constitucionales pues tienen un valor superior a las legales. El artículo 5 protege los derechos inalienables de la persona. 11 protege el derecho a la vida. El 12 protege la integridad personal, prohíbe las torturas. El 13 garantiza la igualdad entre los seres humanos, igualdad entre hombre y mujer y la igualdad entre las personas ante la ley. 14 garantiza que la persona es titular de derechos y obligaciones. 42 garantiza que los derechos de los niños son iguales sin importar cómo son concebidos. Los hijos son iguales. En el artículo 44, que establece la supremacía de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás. El artículo 47, que protege los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 49 de la Constitución, que permite el acceso a la salud y protege pues este derecho a toda persona, ¿sí? También pues el artículo 67, que el Estado acoge a la mujer gestante. También pues el artículo 93 de la Constitución, en el cual pues se autoriza la aplicación en derecho interno de tratados internacionales. Y también pues dije que se violaba el artículo 94 de la Constitución, el cual dice que así no estén consagrados explícitamente unos derechos en la Constitución o en los tratados internacionales, no quiere decir que sean desconocidos estos derechos cuando son relacionados con la persona humana. Los derechos inherentes a la persona humana que no están escritos en la Constitución de manera explícita o en los tratados internacionales son susceptibles de protección constitucional, lo dice el artículo 94. El hecho que nuestra Constitución no diga protección de derechos del no nacido, o el hecho de que en nuestra Constitución no diga la vida empieza desde la concepción, eso no quiere decir que están excluidos de ella los niños en gestación, por lo que la Constitución se refiere a igualdad de las personas y en ninguna parte, ningún artículo dice que es igualdad entre las personas nacidas, ¿sí? Entonces, en virtud del artículo 94, los derechos inherentes a las personas que no están mencionados explícitamente en la Constitución están protegidos, porque implícitamente pues se entiende que esas normas pues los protegen. Bueno, entonces
La Corte Constitucional en esta sentencia pues dio una explicación sobre estas disposiciones que yo estimé vulneradas y dijo las razones de la vulneración señaladas por lo demandante. La lectura de la norma acusada dada en la sentencia C-355 de 2006 debe ser reevaluada a la luz de las pruebas científicas actuales que demuestran que los niños y niñas en gestación deben ser consideradas personas, razón por la que las prácticas abortivas vulneran sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad. Yo no escribí este párrafo. Este párrafo es de autoría del magistrado Lizarazo y él dice que lo escribí yo. Resulta que yo no me refería a las pruebas actuales científicas que demuestran que los niños en proceso de gestación deben ser considerados personas. No, yo demostré los estudios, las investigaciones y expliqué los riesgos de los abortos y el sufrimiento de los métodos abortivos que producen en el niño prematuro. Mi discurso en la demanda no se centra en que a partir de cuándo empieza la vida, no, yo aporté los argumentos de los daños de las personas en la vida y en la salud. Entonces acá yo no dije, ay, es que existen estudios que demuestran que los niños en proceso de gestación son personas. Esto no es cierto, ¿sí? Yo aporté de verdad investigaciones en las cuales también se demuestra que a partir de la semana 22 de la gestación hasta el final de la gestación, los niños antes y después de nacer son iguales, tienen las mismas características, la misma capacidad de supervivencia, la misma capacidad sensorial, la misma capacidad para expresar sus emociones, los mismos signos vitales, la misma fisonomía, son iguales, pero lo importante, lo que es diferente es dónde estén, en el desarrollo dentro del vientre de la madre o en una incubadora, ¿sí? Se está preservando en los dos medios el desarrollo de la vida en gestación y las características de estos niños son iguales. Pero mis argumentos sobre el tratamiento igualitario de estos niños, el magistrado no los explica aquí. Y en este párrafo mucho menos explica que yo le entregué pruebas sobre daños del aborto. Por otro lado, el magistrado hace referencia a que yo me referí a la CEDAW, a un tratado contra la discriminación de la mujer, y yo no cité ese tratado. Entonces él dice que yo cité ese tratado y que no expliqué no expliqué en qué consistía ese tratado que supuestamente cité. Bueno, entonces también yo hice un desarrollo intelectual explicativo de los derechos que están protegidos en los tratados internacionales. Me referí a la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza que las personas son titulares de derechos inherentes a su condición de persona, ¿sí? Las personas son titulares de derechos humanos porque tienen un origen determinado, no, o porque están afuera del útero o adentro, no. La convención dice claramente que el hecho de tener la condición de persona, ¿sí? Tener derechos inherentes a la persona, pues justifica que haya una protección y un tratamiento preferencial a nivel internacional de derechos humanos. Entonces, la condición de persona no tiene nada que ver con la nacionalidad, con las características, ni mucho menos con la etapa de desarrollo del ser humano. Y se dice en esa convención que en principio la vida pues empieza desde la concepción y también se dice que, bueno, en principio los estados la protegen de esta manera, ¿no? Por otra parte, pues yo cité la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me referí pues a estos derechos, no solamente con el ánimo de que se protegieran los derechos
del niño que está en el útero de la madre y que puede nacer discapacitado o mal formado, sino me refería a la protección de los niños que nacen después del aborto que se practica la mujer, ¿sí? En otros embarazos futuros. Entonces, a esos me refiero, ¿no? A esos niños que pueden tener discapacidad, porque estos métodos son peligrosos. A partir de la semana 22 son muy peligrosos. Cada vez que son más avanzados son más peligrosos y producen más daños. Entonces, los instrumentos abortivos son instrumentos que dañan el cuello uterino, que provocan infecciones, perforaciones, hemorragias y todas esas complicaciones pues hace que la mujer tenga secuelas a largo plazo con otros embarazos. Entonces yo dije, bueno, la Convención de las Personas con Discapacidad debe ser protegida y acá se está violando por el artículo 122 del Código Penal. Hablé sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues yo manifesté que había niños indefensos, desamparados, y que en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues tenían que protegerse de esos derechos, porque esta convención garantiza derechos para menores de 18 años y no excluye de esa convención a los niños recién nacidos ni a los niños en gestación. También, pues, yo me refería a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, porque mucha gente no sabe qué es el aborto, pero la práctica abortiva diaria pues se asemeja mucho a lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. La forma como son eliminadas las personas no deseadas es muy parecida entre el aborto y el holocausto judío, ¿sí? La forma como terminan la vida de estas personas torturadas previamente, ¿no? Es necesario para defender el aborto saber qué es. Yo entonces expliqué que se violaban estos tratados, expliqué suministrando material audiovisual, pues cómo era la práctica de estos procedimientos. Bueno, y según el magistrado, razones de la vulneración señaladas por la demanda personal. La sentencia que les acabo de decir no contempla la información mía verdadera que yo consigné sobre los tratados internacionales, ¿sí? La sentencia contiene información falsa, que no es cierta, ¿sí? Yo muestro las pruebas, yo no digo opiniones personales sobre los daños del aborto. Bueno, entonces, al final de esta sentencia, también se presenta otro tipo de problemas. A ver. A ver si me lo permiten acá. Bueno, hay dos párrafos contradictorios que están en esa sentencia C88 del 2020. Son los siguientes. El primero dice, teniendo en cuenta que la demanda planteó argumentos que generaron una duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada y en virtud del principio pro actione, esta fue admitida para su estudio. Aunque la demanda es confusa en sus líneas argumentativas y sus pretensiones prima facie, puede partirse de un supuesto claro. 2 puntos. No se reconoce derecho alguno en cabeza de la mujer de acceder a la IVE en los 3 casos despenalizados, pues su enfoque en materia de salud es evitar un mayor daño a la mujer y el nasciturus con dicha práctica, sobre todo cuando existen caminos alternos como por ejemplo
la adopción. Eso dice la sentencia C88-2020, magistrado ponente Antonio Lizarazo, página 30. Luego el mismo magistrado, vamos a ver, dice otra cosa. Finalmente, la demanda no presenta argumentos suficientes, es decir, que exponga todos los elementos de juicio con un alcance capaz de despertar siquiera una duda sobre la constitucionalidad del enunciado demandado, tal como fue condicionado por la Corte, y con ello la necesidad de un pronunciamiento de fondo. Sentencia C088-2020, magistrado Lizarazo, página 38. Por un lado, dice que la demanda planteó argumentos que generaron una duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada y que se admitió. Pero por otro lado, dice que la demanda no presenta argumentos suficientes que expongan los elementos de juicio con un alcance de despertar siquiera una duda sobre la constitucionalidad del enunciado demandado. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí? Se hace pues una contradicción, se adjuntan dos párrafos que son completamente contradictorios en la sentencia. Se aceptó la admisión de la demanda, se dijo que cumplían los requisitos, pero el magistrado al final dice que no cumple los requisitos. Él mismo está diciendo, no está diciendo el magistrado Linares o el magistrado sustanciador, ¿sí? El doctor Rojas señaló que la demanda cumplía los requisitos, pero yo opino que no, él dijo la demanda cumple con los requisitos para ser admitida y luego dijo que no cumplía con ningún requisito. Entonces ahí hay algo raro. Además, toda la argumentación que él puso sobre estos argumentos que presentó como míos, no son míos, no son de mi autoría. Inclusive hay artículos que él manifiesta que yo dije que son violados y yo no mencioné esos artículos. Aquí están hablando del artículo 45 de la Constitución. No, yo no me refería al artículo 45 de la Constitución, ¿sí? Yo ni siquiera dije que el artículo 122 del Código Penal violaba ese artículo 45. Y entonces aquí explican una cosa que yo no escribí sobre el artículo 45, porque ni siquiera lo mencioné. Entonces, dice, él presenta las cosas como si yo hubiera dado, sí, opiniones o puntos de vista, sí, pero pues en realidad nada de esto es cierto. Entonces, precisamente por estas razones, pues hice yo la denuncia. Por otro lado, aquí dice, normas respecto de las que ofrece insuficiente explicación o se limita a reproducir el contenido de la Constitución. Artículo 15 de la Constitución Política. Yo no mencioné el artículo 15, yo no me refería a ese artículo 15. Entonces, ponen los espacios aquí y dicen que yo no expliqué nada. O sea, toda la demanda está adulterada en la sentencia, el contenido de la sentencia no es cierto. Entonces, bueno, con esta intervención termino. ¿Qué pasó con la demanda contra el Código Penal, artículo 122, que establece las causales para prohibir, para permitir a la mujer el acceso al aborto y prohibir pues los métodos abortivos ilegales? ¿Sí? Espero pues que hayan tenido claridad con estas explicaciones. Más adelante pues me permitiré explicar qué pasó con el proceso referido a los artículos 90, 91, 93 del Código Civil que examinó el magistrado Alejandro Linares. Conclusiones. El magistrado Antonio José Lizarazo debería retirarse del caso que está analizando ahora, porque
se va a pronunciar después de haber hecho esta conducta, después de haber encubierto los daños del aborto, después de haber desacreditado las investigaciones de los daños que provocan en los niños. ¿Sí? Entonces, no es conveniente que este funcionario pues siga a cargo del examen de ese caso. Yo no denuncio a los magistrados Linares Lizarazo porque protesto por las razones que tuvieron en cuenta para rechazar mis argumentos. No, yo no los denuncio porque ellos están de acuerdo con el aborto y yo no. Yo no los denuncio porque ellos consideraron que mis pruebas auténticas no son útiles o no son eficaces para demostrar lo que yo quiero decir, ¿sí? Yo los denuncio porque ellos, en lugar de las pruebas auténticas, se refieren a cosas que yo no entregué, ¿sí? Una cosa es reconocer un documento auténtico y denigrarlo porque no cumple las condiciones establecidas en un proceso, y otra cosa muy diferente es adulterar un documento original para poderlo denigrar. Entonces eso fue lo que me sucedió a mí. Muchas gracias entonces por su atención y más adelante nos vemos con otro video. Muchas gracias.